Mi amados hermanos, hay algo muy importante en nuestras vidas como cristianos, que es la obediencia a Dios. Dios ha castigado a muchas personas dentro del correr de la Biblia. Tenemos a Adán, que Adán desobedió a Dios y Dios lo sacó del paraíso. Tenemos a Lot, porque Lot se separó de Abraham y él perdió todos los bienes. Tenemos a Sansón. Sansón no dio el propósito en el cual Dios lo había enviado. Murió ciego y murió en la cárcel. Tenemos a Jonás, que Jonás estuvo 3 días dentro de un pez por castigo por desobedecer a Dios. Y tenemos a Ananías, que Dios le quitó la vida. O sea, la desobediencia también es muerte. Hermanitos, es tan importante obedecer a Dios, pero para obedecer a Dios tenemos que escudriñar su hermosa palabra. Jesús vino y nos la dejó, porque el Padre lo envió para que lo pudiéramos conocer a Él. Porque para poder conocer al Padre, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y allí conoceremos al Padre, conoceremos sus mandatos y conoceremos todas sus hermosas promesas que nos ha dado a nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Juan 17, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios Todopoderoso, y a Jesucristo, al cual tú enviaste. Es la palabra de Dios en la cual tenemos que buscarlo. Jesús vino y nos dejó una doctrina. Una sola doctrina, no nos dejó varias. Una sola forma de cómo deberíamos de vivir para poder agradar al Padre y agradarlo a Él. Y nos dijo que nos amáramos los unos a los otros, que amáramos a Dios de todo corazón, que nos arrepintiéramos, que habrían pruebas que tendríamos y dificultades, pero eso era para nosotros poder conocerlo más a Él. Y nos dio su Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él murió por nuestros pecados y con su sangre hermosa limpió el pecado del mundo, por el cual pudimos nosotros recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros cuando estamos justificados ante el Padre. Entonces, hermanos, esa doctrina hermosa y bella en la cual está respaldada la Biblia, esa doctrina en la cual Jesús dio su vida por ella, esa doctrina en la cual los apóstoles dieron su vida por ella, también en estos últimos tiempos, porque la misma palabra lo había profetizado cuando dice que no vendría Jesús nuevamente hasta que no hubiera llegado la apostasía. Eso está en 2 de Tesalonicenses, el 2 al 10. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía no se va a dar, hermanos, en el mundo, porque el mundo no conoce a Dios. La apostasía se da en las iglesias, porque eso es apostar cuando uno deja la doctrina para buscar otras diferentes. En Gálatas vemos a Pablo cuando él predicaba el Evangelio. Otros hombres querían judaizar la doctrina de Cristo. Pablo se enojó y hasta los maldijo. Inclusive la palabra de Dios dice muy claramente en Gálatas 1:8: mas si alguno de nosotros o un ángel anunciar un evangelio diferente del que os es enseñado, sea anatema. En el 9 nos dice: como antes hemos dicho, también ahora te lo repito,
Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos últimos tiempos vemos mucho en casi todas las iglesias una cantidad de doctrinas diferentes a las predicadas por Cristo. Está la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la visualización, está la doctrina de que su palabra tiene poder, que la palabra del ser humano tiene poder, cosa que no está en la Biblia. Está también yo declaro, yo decreto. Está también el pensamiento positivo y también está la doctrina de la sangre de Cristo. Doctrinas que no están en la Biblia, pero que son predicadas en las iglesias como si fuera de Dios. ¿Y eso qué es? Es un evangelio diferente porque son doctrinas distintas. Y si la palabra de Dios nos dice que no podemos aceptar una doctrina diferente, porque es maldito aquel que la predica. Entonces nosotros tenemos que analizar y ir a buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios nos quiere hablar. No podemos que porque los pastores hablen y nos digan cosas bonitas con palabras diferentes, creamos que con eso somos salvos. No, la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, que en ellas encontraremos la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos una prédica. Buscar los versículos que han dado, en los que se han pegado, y ver que lo que dijeron es real y está acorde a la Biblia. Porque si no está acorde a la Biblia, no es doctrina de Cristo. Hermano, Jesús está para venir. La palabra de Dios lo ha revelado exactamente como está sucediendo en estos momentos. Si nos vamos a Mateo 24, la palabra de Dios nos dice que habrán guerras y rumores de guerra. Y eso es lo que estamos viendo, que hay guerras en Siria, guerras en otras partes del mundo. Y los rumores de guerra es que los Estados Unidos ya van a invadir Venezuela, que ya van a pelear con Rusia, que ya van a pelear con Corea del Norte. Entonces, con China, esos son los rumores de guerra que estamos escuchando todos los días, que ya se va a empezar la Tercera Guerra Mundial. También la palabra de Dios nos dijo que pelearía nación contra nación y reino contra reino. Y eso lo vimos hasta hace un poco tiempo, cuando vimos que se levantaron las naciones, se levantaron en Bolivia contra los bolivianos. Se levantaron en Venezuela contra los venezolanos, en Colombia contra los colombianos, en Chile contra los chilenos. Y el pueblo ya está peleando entre ellos mismos. Y eso es porque Dios lo había predicado, lo había profetizado, y eso está sucediendo en el mundo. También nos dije que habrán pestes y hambre. Y en este momento estamos pasando la peor peste que ha tenido el mundo. Y hambres, vemos que hay hambres en África, en Venezuela, en Colombia y en muchos países del mundo. Hay mucha hambre y niños muriéndose de hambre. Y eso estaba pronosticado por nuestro amado Dios. Entonces cuando nosotros vemos que todas las cosas se están dando y Dios nos da un descanso, nos avisa, porque este momento en que estamos todos encerrados es la oportunidad que tenemos nosotros de buscar a Dios. Y Dios en su amor hermoso y bello quiere que eso hagamos nosotros, que lo busquemos más a Él, para que tengamos la oportunidad de podernos ir con Jesús. Pero nosotros no aprovechamos este encierro que estamos en este momento, porque todo lo permite Dios. Nada se hace si no es por la voluntad del Señor. El Señor en este momento nos está hablando, nos está diciendo que su Hijo ya viene. Creámosle, hermanos. Busquemos cómo agradar a Dios y no a los hombres. No pensemos nosotros
en doctrinas que no tienen nada que ver con Jesús. Usted va a encontrar en la Biblia cubriéndose con la sangre de Cristo. No va a encontrar en la Biblia muchas cosas que utilizan la sangre, que es que para hacer vallados y cantidad de cosas, despreciando la sangre de Dios. Se aferran a versículos sacados del contexto y creen que es real lo que ellos están diciendo. Y es como la de la prosperidad. Cuando Dios vino aquí a decirnos a nosotros que Él moría en una cruz para que nosotros fuéramos ricos. Él murió en una cruz para que nosotros seamos humildes y obedientes a la palabra de Dios, y que cambiara nuestra forma de pensar y de vivir, y viviéramos una vida de amor y de oración con Dios, teniendo el deseo de encontrarnos con Él algún día en la eternidad. Está esa doctrina de la visualización. Hermanos, que es que mire, que piense usted cómo quiere su carro, visualícelo así, que el Señor se lo da así. ¿Cómo le vamos a poner nosotros? Vamos a ordenarle a Dios cómo tiene que darnos la cosa. Si todo nos lo da es por su voluntad, no porque nosotros queramos, hermanos. Pero hay gente que sí hace esas cosas. Visualice. Ahora la palabra tiene poder. En la Biblia hay cantidad de versículos que nos dice que nos cuidemos de la boca y de la lengua. Que esto puede matar. La palabra sí tiene poder para matar, para destruir, pero no tiene otro poder. Como el poder que le quieren dar de sanación, como el poder que le quieren dar de cantidad de cosas. Quitémonos de esas ideas de nuestra cabeza. No le estoy diciendo que dejen las iglesias, le estoy diciendo que cambien su vida, que analicen y que se den cuenta que están fuera de la doctrina de Cristo. Gracias.